Hoy es 18 de junio de 2025. El ambiente en el Congreso de los Diputados se podía cortar con un cuchillo. La presión sobre Pedro Sánchez era enorme. El caso Koldo y sus ramificaciones, como el caso Cerdán, habían puesto al gobierno en una situación muy delicada. La oposición llegaba con los dientes afilados, dispuesta a acorralar al presidente. Se hablaba de corrupción, de mentiras, de un final de legislatura. Parecía el día perfecto para que la derecha pusiera a Sánchez contra las cuerdas. Pero en política, como en la vida, las cosas no siempre salen como uno las planea. A veces, el que parece acorralado es el que mejor sabe moverse en espacios pequeños. Pedro Sánchez entró en el hemiciclo con una actitud que pocos esperaban. No parecía un hombre preocupado. No tenía el gesto de alguien que va a pedir disculpas o a dar explicaciones con la cabeza gacha. Todo lo contrario. Su lenguaje corporal transmitía seguridad, casi desafío. Sabía perfectamente a lo que se enfrentaba. Conocía las preguntas que le iban a hacer y las acusaciones que le iban a lanzar. Tenía un guión preparado. No un guión para defenderse, sino para atacar. Esta no iba a ser una sesión de control al gobierno. Iba a ser una sesión donde el gobierno controlaría el relato, cueste lo que cueste. La estrategia era clara desde el primer minuto. No se trataba de negar los problemas o de esconder la cabeza bajo el ala. Se trataba de coger el toro por los cuernos. Sánchez decidió que la mejor defensa era un buen ataque. En lugar de dejarse arrastrar por el fango de las acusaciones, iba a llenarse las manos de ese mismo fango para lanzárselo de vuelta a sus adversarios. La táctica era arriesgada. Podía salir muy mal. Pero para un político como Sánchez, que parece disfrutar en los momentos de máxima tensión, era el único camino posible. Era su terreno de juego, y estaba dispuesto a demostrarlo. El plan consistía en transformar una crisis propia en una debilidad ajena. ¿Acusaciones de corrupción? Él hablaría de la corrupción de los demás. ¿Peticiones de dimisión? Él retaría a la oposición a tener la valentía de presentar una moción de censura. La idea era simple: Media Group, Pedro Sánchez captando la atención del Congreso, medios de comunicación enfocando a Sánchez, Stock, Distribute, Equally, cambiar el foco. Desviar la atención de los problemas del PSOE y ponerla sobre los problemas históricos del Partido Popular. Recordarle a todo el mundo que en materia de corrupción, pocos pueden dar lecciones. Era una jugada de alto voltaje, diseñada para descolocar al adversario y tomar el control de la narrativa desde el principio hasta el final. El primer gran enfrentamiento fue con Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP llegó con un discurso duro, acusando a Sánchez de encubrir la corrupción y pidiendo su dimisión. Era el guión esperado. Lo que Feijóo quizás no esperaba era la respuesta. Sánchez no se inmutó, le escuchó con atención y cuando llegó su turno lanzó el desafío. Si usted cree que este es un gobierno ilegítimo, si cree que yo debo dimitir, sea valiente. Presente una moción de censura. Atrévase. La bancada popular se quedó en silencio. Sánchez había cambiado las reglas del juego. Ya no era él quien tenía que defenderse. Era Feijóo quien tenía que justificar por qué no se atrevía a dar el paso. Después, le tocó el turno a Santiago Abascal. El líder de Vox subió el tono todavía más. Llamó a Sánchez indecente y corrupto en una intervención muy bronca. Y, para añadir más dramatismo, decidió abandonar el hemiciclo junto a sus diputados. Un gesto teatral que buscaba dejar al presidente solo y señalado. Pero Sánchez, de nuevo, vio una oportunidad. Aprovechó el escaño vacío de Abascal para denunciar la doble vara de medir de la ultraderecha. Les acusó de dar lecciones de moral mientras, según él, tenían sus propios problemas con la justicia. El gesto de Abascal, que pretendía ser un ataque, se convirtió en un arma para que Sánchez reforzara su mensaje. Sánchez no solo respondió a las acusaciones, sino que las usó para construir su propio relato. Ante cada ataque del PP, él respondía con una lista de casos de corrupción vinculados a los populares. Les llamó una enciclopedia de la corrupción. Su mensaje era claro y repetitivo. Cuando en mi partido hay un problema, actuamos con contundencia y se asumen responsabilidades. Cuando el problema lo tienen ustedes, miran para otro lado y lo tapan. Era una forma de decir: no somos iguales. Una estrategia para marcar una línea y situarse en el lado correcto de la historia, al menos de la historia que él estaba contando en ese momento.
La clave de su éxito en estos enfrentamientos fue la firmeza selectiva. No se alteró con Feijóo, fue frío y calculador. Con Abascal, aprovechó el teatro para mostrarse como víctima de una derecha radicalizada. Manejó los tiempos y las emociones del debate. No dejó que la oposición le impusiera el ritmo. Fue él quien marcó los temas, quien lanzó los retos y quien decidió cuándo subir el tono y cuándo mantener la calma. Demostró unos reflejos políticos extraordinarios, convirtiendo cada dardo en un boomerang que volvía con más fuerza hacia quien lo había lanzado. La oposición se encontró jugando en un tablero que no controlaba. El momento más revelador, sin embargo, no fue con la derecha. Fue con uno de sus socios de investidura, Gabriel Rufián. El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña no le atacó como Feijóo o Abascal. Su crítica fue más sutil, pero quizás más peligrosa. Le exigió a Sánchez un compromiso real y firme contra la corrupción, viniera de donde viniera. Le recordó que sus votos no eran un cheque en blanco y que la estabilidad de la legislatura dependía de la limpieza del gobierno. Era la voz de un socio que empezaba a dudar, y eso, para Sánchez, era una amenaza real a su poder. Aquí la reacción de Sánchez fue diferente. No hubo ironía ni desafíos. Hubo enfado. Un enfado visible. El presidente elevó la voz, algo que no había hecho con la derecha. Se dirigió a Rufián con una dureza que sorprendió a muchos y soltó una frase que resonó en todo el hemiciclo. La izquierda no es corrupta. Fue una declaración de principios, una línea roja ideológica. Con esa frase, Sánchez no solo se defendía a sí mismo o al PSOE. Estaba defendiendo una idea. Estaba diciendo que la corrupción es un mal ajeno, un vicio de la derecha, y que cualquier caso en la izquierda es una anomalía que se debe extirpar. Este choque con Rufián fue fundamental para su estrategia. Le permitió distanciarse no solo de la derecha, sino también de las dudas de sus propios socios. Al trazar esa línea ideológica, Sánchez intentaba unir a todo el bloque progresista bajo una misma bandera, la de la honestidad frente a una derecha supuestamente corrupta por naturaleza. Era una forma de decirles a sus aliados: podemos tener diferencias, pero en esto estamos juntos. El verdadero enemigo está al otro lado. Buscaba así cerrar filas en un momento de debilidad, apelando a la identidad ideológica por encima de los casos concretos. La tensión con Rufián también dejó claro el aislamiento parlamentario de Sánchez. Aunque dominó el debate, sus socios mantuvieron las distancias. Sumar, PNV, Bildu. Todos pidieron contundencia y mostraron su preocupación. Nadie le dio un apoyo incondicional. Sánchez ganó la batalla dialéctica del día, pero la guerra por mantener la legislatura a flote sigue abierta. Su actuación le sirvió para reafirmar su liderazgo, pero también para evidenciar la fragilidad de los equilibrios que le mantienen en el poder. Cada socio le recordaba a su manera que su supervivencia depende de ellos. Al final de la sesión, la sensación era clara. Pedro Sánchez había salido fortalecido. Lo que se anunciaba como una jornada negra para el presidente se convirtió en una demostración de su capacidad de resistencia y de su dominio de la escena política. Consiguió lo que parecía imposible, que se hablara más de su respuesta que de las acusaciones. Ganó tiempo, que en política es oro. Y sobre todo, ganó el control del relato. Impuso su narrativa frente a la de la oposición, que se vio desarmada y sin capacidad de reacción ante la estrategia de contraataque del presidente. Sánchez demostró, una vez más, ser un político de escenario. Un animal parlamentario que se crece ante la adversidad. Su actuación no fue improvisada. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, formaba parte de un plan meditado. Sabía dónde golpear, cuándo callar y cómo provocar. Utilizó el Congreso como su teatro particular y ofreció una interpretación impecable del papel que se había asignado, el de un líder firme que no se arruga ante la presión y que defiende a los suyos con uñas y dientes. Fue una clase magistral de comunicación política en un entorno hostil. Sin embargo, esta victoria tiene matices. Sánchez ganó la batalla del día, pero la guerra continúa. El caso Koldo no ha desaparecido y la oposición seguirá utilizando cada nueva revelación para desgastar al gobierno. La fragilidad de sus apoyos parlamentarios sigue ahí. Sus socios le han lanzado una advertencia clara.
La legislatura es un edificio que se sostiene sobre unos cimientos muy débiles, y cualquier nuevo temblor puede provocar su derrumbe. La calma que ha ganado Sánchez es probablemente temporal. En definitiva, esta sesión de control fue un retrato perfecto del sanchismo. Una mezcla de audacia, resistencia y un talento innato para la supervivencia política. Sánchez demostró que es un maestro en el arte de convertir los problemas en oportunidades. Salió del Congreso con el control de la agenda y con la moral de su partido reforzada. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cuánto tiempo podrá mantener este nivel de funambulismo político? Solo el tiempo lo dirá. De momento, ha ganado una batalla importante. Veremos qué pasa en la siguiente.